Hermanos, les pido que nos ubiquemos en la carta a los Efesios. Carta del apóstol Pablo a los Efesios, y estaremos leyendo el capítulo 1, como ha sido costumbre en nuestras últimas exposiciones. Todavía nos falta para terminar el capítulo 1. Efesios capítulo 1. Vamos a leer a partir del versículo 7 hasta el 14. Efesios 1, versículos 7 al 14. Cuando lo tengan pueden decir amén. Efesios 1, del 7 al 14. ¿Listo? Dice la palabra de Dios: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Vamos a orar, por favor. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, que disciernen las intenciones del corazón. Señor, yo te ruego en el nombre de Jesucristo que seas tú ayudándonos en esta mañana a entender tu palabra. Que seas tú, amado Rey, por amor de tu nombre, obrando en nuestras vidas, Dios mío. No queremos salir igual. No queremos, Señor, terminar este año solamente pensando en festividades, pensando en la temporada, sino que realmente este ciclo que inicia, podamos iniciarlo, Señor, con un verdadero sentir de devoción a ti, con una determinación a servirte, a honrarte, a marcar la diferencia en medio de un mundo anegado en el pecado, en medio de un mundo sumido en el secularismo. Que a través de este mensaje hoy podamos comprender un poco más tu gloria revelada en la obra redentora de Cristo. Trae arrepentimiento y fe a los corazones impenitentes, y santifica a tu pueblo. Santifícanos en tu verdad, Señor, te lo suplicamos. No queremos seguir igual, no queremos seguir siendo creyentes nominales. Queremos, Señor, realmente mostrar la obra de Cristo, ser luz de este mundo caído. Gracias, Dios. Oramos en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Hace unos meses fuimos a Chinacota, mi esposa y yo, con un par de hermanos. No les digo quiénes porque para que no se vayan a inquietar. Ay, ¿quién será? Por aquí. Y había unos juegos allá en Chinacota donde uno tenía que subirse en una bicicleta y había dos torres, ¿no? Y lo que unía las dos torres era un cable. Un cable, lo que le llaman aquí una guaya, ¿no? Un cable. Y las bicicletas tenían que atravesar el cable. Ese era el juego. Teníamos que subirnos a la bicicleta y pedalear, atravesar el cable en lo alto. Obviamente, pues uno
va con un arnés amarradito ¿sí?, de otro cable más arriba. Y la bicicleta pues no tiene cauchos, ¿sí? El rin es lo que lo une a uno con el cable. ¿Y cuál es el juego? Pasar de un lado al otro, pedaleando, ¿no? Pero mi esposa no quería subir, porque ella es un poquito miedosa para esas cosas. Yo le dije, no, mi amor, vamos, que no le va a pasar nada, está seguro. Lo peor que puede pasar es que se caiga uno y quede colgando, pero el resto nada más. Y ella, no. Y le dije, mira, ¿usted cree que ahí no nos va a pasar nada? Y ella me decía, sí, yo creo que ahí es seguro. Y entonces yo le decía, pues entonces súbase conmigo, subámonos los dos. Hasta que lo hizo. Y fue una de las experiencias más gratificantes de su vida, ¿cierto, mi amor? Gritó, casi lloró, porque arriba cuando empieza a soplar y empieza a moverse el cable, da miedito, ¿no? Lo importante es que ella pasó de creer lo que yo le estaba diciendo a la acción. No se quedó ahí, ya no se quedó diciendo, bueno, sí, es chévere, yo sé que es seguro, pero no me voy a montar. ¿Crees que es seguro? Sí, súbete y experimenta, porque crees que es seguro. Y así hoy en día somos nosotros para muchas cosas cotidianas. Decimos sí, pero yo no lo voy a hacer, hazlo tú. Sí, yo sé lo que la Biblia enseña, que es verdad, pero todavía no. Sí, yo entiendo la predicación, pero no estoy preparado. Entonces, en realidad, no estás creyendo lo que estás oyendo, porque no has pasado del oír a la acción. Cuando realmente demostramos que estamos seguros de lo que creemos, cuando traducimos esa fe en acciones. El título de la predicación de hoy es Habiendo oído y habiendo creído. Y vamos a centrarnos en Efesios capítulo 1, versículo 13, parte A. Porque nos va a quedar la parte B para después. Efesios 1, 13, parte A. Dice el apóstol Pablo: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es de lo que vamos a hablar la semana que viene. El sello del Espíritu Santo. Hoy quiero centrarme en el oír y en creer. Esas dos acciones, esos dos verbos nos van a acompañar hoy. Vamos a verlo evidentemente dos puntos. El primero será habiendo oído y el segundo será habiendo creído. Después algunas conclusiones y aplicaciones prácticas. ¿Listo? Entonces comencemos por el principio. Habiendo oído, dice Pablo, en él también vosotros, los efesios, porque yo soy judío, pero también vosotros los efesios, habiendo oído. Hay una pregunta para todos. Yo sé que todos la saben la respuesta. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Creer en Cristo, por ahí. ¿Quién más? Hay un texto muy claro en Marcos 1:15. Nacer de nuevo, por allá dijo ¿quién? ¿Cheo? Escuché como la voz de Cheo. Ah, el hermano Arley. Es que son como parecidas las voces. Así graves, voz masculina. Oír, muy bien, hermano. Anótese un punto. El tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed. Arrepentimiento y fe. Pero surge otra pregunta. ¿Cómo puedo yo llegar al arrepentimiento y a la fe?
¿Cómo puedo yo llegar al arrepentimiento y a la fe? Para poder ser salvo. Bueno, el hermano Javier lo acaba de mencionar, Romanos capítulo 10 nos da la respuesta: oír. O sea que previo al arrepentimiento y a la fe está la acción de escuchar, oír. ¿Qué es oír? Lo que ustedes están haciendo en este momento, oír. ¿Alguien está haciendo un esfuerzo para oír? Nadie. Eso es natural, es un proceso natural, sencillo. No hay que hacer un doctorado en teología, no hay que tener una maestría, no hay que ser un erudito. Solamente hay que oír. Pero si nos ponemos a analizar el proceso del oír, es un proceso un poco complejo. Por ejemplo, tenemos el pabellón de nuestras orejitas. Esa formita no nos la dio Dios porque le pareció bonita. Nos la dio Dios porque a través de esa formita, ese pabellón, esos surcos, es que el sonido entra, pasa por este oído externo hacia el oído medio, donde está el tímpano, que captura las vibraciones y las transmite a tres huesitos llamados ¿qué? Yunque, martillo y estribo. Y esos huesitos lo que hacen es amplificar ese sonido, lo amplifican en el oído medio. Pasa al oído interno, donde está la cóclea, que es una cavidad llena de agua líquida que convierte esas vibraciones en impulsos eléctricos. Entonces empieza a vibrar y se convierten en impulsos eléctricos que posteriormente llegan al cerebro, que traduce esos impulsos eléctricos en sensaciones sonoras. ¿Ven? Es un proceso complejo. No complicado, complejo porque tiene muchas cosas. Pero para nosotros es transparente. Yo estoy hablando, ustedes están escuchando. Aquí nadie se pone a decir, bueno, a ver, oído externo, oído medio, oído interno. No, es transparente. No nos damos cuenta que estamos escuchando. Bueno, la Biblia dice que si oímos la palabra de Dios, podemos ser salvos. Entonces aquí todos son salvos. Entonces se ha llevado a cabo ese proceso físico de escuchar. Todo el que oye el Evangelio es salvo. ¿Será verdad eso? La fe viene por el oír. Todo el que oye tiene fe y se arrepiente y se salva. Ya. No es tan sencillo. Hay tres tipos de oyentes. Tres tipos de oyentes. En primer lugar, los oyentes endurecidos. Oyentes endurecidos. ¿Quiénes son los oyentes endurecidos? Los que oyen y como resultado quedan endurecidos. Oyentes endurecidos. Oyen. Todas las navidades, ahora que estamos en esta fiesta, los vecinos hacían rumba, fiesta. Y las primeras veces me molestaba mucho porque no dejaban dormir. 3, 4 de la mañana y la música. Pero hermanos, esta es la hora donde yo teníamos una reunión el 24, me fui para mi casa, nos fuimos para mi casa, me acosté a dormir, yo ni me di cuenta si tenían música o no. Podríamos decir que uno se volvió inmune al ruido, se adaptó, se acostumbró, ya uno duerme con la bullaranga ahí al lado. Bueno, ese es el oyente endurecido, que oye el Evangelio semana tras semana, pero ya al comienzo lo incomodaba el Evangelio, al comienzo le molestaba, al comienzo se sentía acusado por la predicación, pero después ya se acostumbró, ya se adaptó, ya no siente nada, ya no se le da nada. Sigue viniendo a la iglesia, pero su corazón ha sido endurecido, igual que Faraón. Faraón se arrepentía, entre comillas. Moisés, ora a Dios por mí, que me quite esta plaga y yo dejaré ir al pueblo. Moisés oraba, Dios quitaba su juicio, temporalmente porque después venía otra plaga. Dios quitaba su juicio y ¿qué hacía Faraón? Bueno, seguían lo mismo. Y así
por 9 ocasiones diferentes, hasta que ya la 10ª se arrepintió, ¿cierto? No. Pero ya la muerte de los primogénitos era demasiado para él. Sin embargo, cuando Israel sale, ¿qué hace Faraón? Lo persigue. Su corazón se endurecía cada vez más y más. Y así hay muchas personas en las congregaciones actualmente. Oyen la palabra de Dios, pero se volvieron como Superman, invulnerables. No les penetran ni las balas. Para ellos el evangelio es un martillar sostenido, como cuando están arreglando el pavimento y tienen el martillo neumático, taca, 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 taca. Ya se volvió eso, algo molesto, pero bueno, pues hay que vivir con esa matraca del evangelio. Pero también hay otro grupo de oidores, que son los oidores deleitados. Oidores deleitados. ¿Cuáles son los oidores deleitados? Los que oyen el evangelio y les gusta. Oiga, qué predicación tan buena. Uy, hermano, me estoy escuchando una serie de Sugel Michelin, pero una delicia. Uy, estoy escuchándome una serie de R.C. Sproul, pero qué bendición, qué delicia, qué conocimiento el de R.C. Sproul. Me estoy escuchando una serie de John MacArthur, y estoy anonadado con el conocimiento de John MacArthur. Qué manera de profundizar en la escritura, qué manera de extraer las verdades bíblicas que están allí ocultas en la palabra de Dios. No, es que ese hombre es un maestro, se deleitan. Vienen al culto con alegría, vamos a la iglesia, sí, no, uy, qué predicación. Porque los demás dicen, uy, qué pedradas, pero estos dicen, no, uy, qué. Yo creo que aquí habrá pocos, creo que nadie, ¿no? Pero bueno, pues yo no predico para eso tampoco. Qué bueno, qué bendición. Pero miren lo que dice la Biblia, Ezequiel 33:32. Ezequiel 33:32. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, el profeta que anunciaba juicio sobre la nación. Para la nación era como un cantor de amores, como Andrea Bocelli en sus mejores años en un concierto. ¡Wow! ¡Qué voz, qué melodía! Deleite para el alma. Algunos les deleita el reggaetón. No entiendo cómo puede suceder eso, pero pues hay fenómenos que no tienen explicación, ¿cierto? A algunos les deleita el reggaetón. Y está bien, ¿cierto? Para gustos, los colores, ¿cierto? Que a mí no me guste no quiere decir que a ti no te pueda gustar, ¿cierto? En una cosa tenemos que estar de acuerdo, en esto. En lo demás, escucha a Diomedes Díaz si quieres. Allá tú, ¿cómo dice? Allá tú. Que Dios te dé discernimiento. Tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. Y oirán tus palabras. Te van a oír, Ezequiel. Te van a escuchar. Porque hay personas que dicen, no, a mí no me hable de eso. Pero ellos te van a oír, Ezequiel. La nación te va a escuchar. Pero no las pondrán por obra. No las pondrán por obra. Estas personas oyen el evangelio, les gusta. Pastor, haga un grupo en mi casa. Yo quiero aprender, quiero oír. Me gusta. Pero no ponen por obra la palabra recibida. No la viven, no la practican. La conocen, les gusta, pero solamente como un contenido de información, nada más. Oyen el evangelio, pero no lo toman en serio. No toman en serio la palabra de Dios, no toman en serio las exigencias de Dios ni los juicios de Dios. Miren lo que nos dice el Señor respecto al oír. Lucas 8:18. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener se le quitará. Hay una advertencia del Señor, no basta solo con escuchar.
Constantemente oímos personas decir, no, es que yo ya me escuché eso ya me lo sé, eso yo ya lo estudié, eso yo ya lo aprendí. Y el Señor dice, ten cuidado por cómo oís, ten cuidado, mirad, atentos, observad cómo estás escuchando la palabra de Dios. Como un oyente endurecido que viene porque lo sobornaron. Si no voy, mi mamá me regaña, mi papá me pega, mi mujer no me habla, mi marido no me lleva de viaje, me toca. Vienes como un oyente deleitoso que, no, pero es que allá la doctrina reformada, la doctrina reformada, sí, no, eso de allá es... La semana pasada alguien salió diciendo, Boris como siempre. No sé si está bien, si es para bien o para mal. No, es que allá, ¿te deleitas en la palabra de Dios? Bueno, ¿qué esperas? Que no las estás poniendo por obra. Entonces, ¿cómo debería yo escuchar? Si el ejercicio físico, biológico, como quieran llamarlo, no es suficiente. Eso nos lleva a nuestro segundo punto. Habiendo creído. No basta solo con oír, hermanos, hay que hacer algo más. Habiendo creído, Pablo nos lo dice. En él también vosotros, habiendo oído y habiendo creído en él. Entonces ahí está el tercer grupo de personas, los que no se quedan solo en el oír, que produce deleite o dureza de corazón, van más allá. ¿Quiénes son esas personas según la Biblia? Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a todo el mundo. ¿Eso dice? Los universalistas dicen que todo el mundo se va a salvar. Que San Pedro agarró un tarro con agua celestial y se lo echó encima al infierno y el infierno se apagó. Nadie va a ir al infierno. San Pedro, porque San Pedro es el que hace llover, ¿cierto? ¿Sí es San Pedro el que hace llover? Así como Superman 3, cuando congeló el lago y lo aventó al fuego para apagar el fuego. ¿Y por qué no sopló el fuego mejor, cierto? Así se hubiera evitado el viaje al lago, ¿no? Va al lago, congela el agua y después la lleva ya y la tira. Pues sé, ¿por qué no más bien sopló y ya? Pero bueno, agujeros de guión, ¿cierto? Entonces el infierno está cerrado, hermanos. Buena noticia para todos los que no se quieren arrepentir y quieren seguir viviendo la vida a sus anchas. El infierno se apagó. San Pedro lo apagó con la ayuda de Superman. No hay infierno, hermanos. No hay infierno. Todo el mundo va a ser salvo. Eso es lo que enseña el catolicismo romano, por cierto. El infierno es un estado mental, dijo Juan Pablo II. Ya ni siquiera hay limbo para los niños que no se bautizan en la teología de ellos. Y el purgatorio, pues por ahí, cuando alguien se muere en el barrio, vemos que hacen misas para pagar su deuda después de muerto, sacarlo del purgatorio. Jesús no vino a morir por todo el mundo, hermanos. La Biblia es clara. Salvará a su pueblo. Salvará a su pueblo. ¿Quién es el pueblo de Dios? Los que creen. Los que creen en Cristo. El que no cree en Cristo irá a la condenación eterna. Y todos jugamos al final Dios se va a compadecer de todos. Yo creo que en el día del juicio Dios nos va a ver y va a decir, bueno, no, a ti te la voy a pasar. O sea, yo soy un Dios de amor. No, hermanos, si Dios es un Dios de amor, también es un Dios de santidad, de ira y de juicio, que va a castigar el pecado y la injusticia. Él salvará a su pueblo. ¿Y cuál es el pueblo de Dios? Los que creen. Los que oyen el evangelio y creen, habiendo oído y habiendo creído. Pero ¿qué es lo que oyen estas personas? En medio de un mundo que ofrece
toda una gama de doctrinas, iglesias. Muchas personas cuando uno habla con ellos por primera vez dicen, bueno, ¿y qué diferencia su iglesia de las demás? ¿Por qué esa iglesia es diferente? Hay muchas iglesias. Oh, eso es lo que hay, hermanos. Eso es lo que hay. Pero el punto no es cuál iglesia es mejor. El punto es en qué iglesia se predica la palabra de verdad. Porque yo puedo evaluar la iglesia en mis propios términos. No, en esa iglesia hay personas que dicen, no, yo no volví porque en esa iglesia no hay amor. Bueno, depende, ¿qué interpretas tú por amor? ¿Que te van a recibir con un abrazo en la puerta y vas a hacer lo que quieras aquí? ¿O interpretas amor como que te predican la verdad para que te arrepientas y seas salvo del juicio de Dios y tengas vida eterna? Depende. Entonces el punto no es que la iglesia que me guste, la que más me llame la atención y la que más me sienta cómodo. El punto es, ¿se predica la palabra de verdad? Porque eso es lo que nos va a llevar a Cristo. Habiendo oído la palabra de verdad, habiendo oído la palabra de verdad, habiendo creído el evangelio de vuestra salvación. ¿Qué oyen los que han de ser salvos? Lo mismo que los efesios, el evangelio de la salvación, la palabra de verdad. Y ellos habían hecho a un lado todas esas falsas enseñanzas del mundo pagano en el cual vivían, que no se diferencian nada del nuestro, y habían dicho no, habían escogido el evangelio de la verdad, la palabra de Dios no adulterada, y por ello fueron salvos. Porque, hermanos, solo hay un evangelio que salva, pero hoy le dicen evangelio a todo. Evangelio de la prosperidad, evangelio de el Cristo de la patineta, el evangelio de la discoteca. El evangelio social. El evangelio social. La iglesia es una ONG. La iglesia tiene que repartir mercados y dar ayudas. No, hermanos. Pablo lo dice de manera muy clara, la iglesia es columna y baluarte, no de los mercados, no de las ayudas, de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. Yo tengo que estar en una iglesia porque esa iglesia predica la palabra de verdad, no por más. Por nada más. Columna, se predica la verdad, esa es la iglesia de Dios. Se predican herejías, se predica por ganancia, se predica por crecer económicamente, no hay verdad allí. Columna y baluarte de la verdad. Miren lo que dice Gálatas, capítulo 1, versículos del 6 al 9, el apóstol Pablo en Gálatas. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejados del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Wow, yo estoy sorprendido, Gálatas. Que ustedes no duraron nada en el verdadero evangelio y se desviaron para oír otro evangelio, para oír cuentos, chistes. Hoy en día los predicadores son comediantes. Se ha secularizado tanto el culto a Dios que el predicador se pone una franela, unos tenis, un butaco y se sienta allí con la pierna cruzada, como si estuviera en un bar conversando con sus amigos. Y no es predicación, es un conversatorio donde se hablan solo cosas bonitas. Y la gente feliz, claro. Yo también soy feliz escuchando a Peter Albeiro contando chistes. Pero eso, Peter Albeiro no me va a salvar ni sus chistes. Me hace reír. Se siente uno bien. O a Hassan. ¿Ya han escuchado a Hassan? Pero eso no salva. Se siente uno bien. Ja, 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 ji, 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 jo, jo, jo. Pero nadie va a ir al cielo por los chistes de Peter Albeiro ni los chistes de Hassan. A mí me gusta la música.
Me gusta la música romántica, pero nadie va a ir al cielo por oír música romántica. Es necesario oír la palabra de verdad. La palabra de verdad. Estas personas se habían desviado para seguir un evangelio diferente. ¿Cómo así es que hay más evangelios? Y Pablo dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hay algunos en medio vuestro que están perturbando a la iglesia y quieren pervertir, ensuciar, enlodar, corromper el evangelio de Jesucristo. Y Pablo dice, mas si aún nosotros, me incluyo yo, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito. Eso es lo que significa anatema, maldito de Dios. Y somos expuestos a las escrituras y viene un pseudo apóstol o pseudo profeta a traernos una palabra fresca. El Señor me está diciendo, y yo vengo a la Biblia y dice, si alguien viene con un evangelio diferente del que ya me ha sido enseñado a través de la escritura, es maldito de Dios. Y no lo digo yo, lo dice la escritura. Y la iglesia moderna está hambrienta de nuevas revelaciones, de un nuevo mover del Espíritu Santo, de modas. Pablo dice, no, es que no hay nada nuevo, ya todo está escrito. No hay nuevos evangelios, no hay nuevo mover del Espíritu Santo, porque decir nuevo implicaría que durante 19 siglos a Dios se le olvidó tratar con su iglesia y se acordó a última hora con estos nuevos movimientos emergentes. Pablo dice, si alguien llega diciendo algo diferente de lo que ya les hemos anunciado, es maldito. Y en la cultura judía, al igual que en la cultura nuestra, cuando uno repite algo, ¿por qué lo repite? Porque para uno es importante. Hermano Cheo, la llave del aguacate es la de adentro, la de la cereza es la de afuera. Pero para que no se le vaya a olvidar y vaya a confundir las llaves, hermano Cheo, el aguacate adentro, la cerecita afuera, hasta que se le quedó. Porque es importante. Bueno, Pablo nos va a repetir lo que acaba de decir. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Es un mandamiento de Dios. Si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. No todo mensaje es de Dios, hermanos. Y para nosotros saber discernir el mensaje, tenemos que conocer el verdadero mensaje. Para saber diferenciar los billetes falsos. Mire, están saliendo billetes de 100,000 pesos falsos. Y ahí sí uno, y compra uno el lapicero, el marcador que si es falso lo tacha. O la luz. No, en el billete de 100, el papel, la cinta, el holograma, tal. Pero cuando se nos habla de doctrina no lo hacemos, no tenemos esa misma inclinación ni preocupación de voy a conocer la doctrina correcta para que este mercado de iglesias moderno en el que estamos viviendo no me lleve al engaño y me desvíe de la verdadera fe. No hay esa inquietud. Entonces ya hay algunos celebrando el Hanukkah, hablando, no es Jesús, es Yeshua. Jesús no se llamaba Jesús, Jesús se llamaba Yeshua. Porque tenemos que volver a la raíz hebrea. Es que vos sos hebreo, hermano. ¿Qué? Naciste aquí en Ureña, Gocho, Motilón. Ahora te crees judío porque dice Yeshua. Yeshua. ¿Te crees judío? Hombre, hay que poner a funcionar la cabeza.
La oración fuerte al Espíritu Santo, hermano, pero es que la Biblia me enseña a mí que yo tengo que orar es al Padre en el nombre del Hijo por medio del Espíritu Santo. La Biblia no me dice que yo tengo que orar exclusivamente al Espíritu Santo ni comprar aguas benditas. En el catolicismo romano decimos que el agua bendita no es bendita, pero vamos a la oración del Espíritu Santo, pare de sufrir. El agua bendita traída directamente de allá del río Jordán, el pedacito de la cruz de Jesús, el puñadito de tierra santa, el aceite de la unción, y la gente paga por eso, hombre. Y la gente paga por eso. Otro evangelio, hermano, eso es otro evangelio. Pero ahí vamos, canal 1, pare de sufrir, pero no pare de dar. Ay, wow. Otro evangelio. Pero ¿cómo vamos a discernir el falso evangelio si ni siquiera conocemos el verdadero evangelio? Responsabilidad nuestra, hermanos, conocer la palabra de verdad. ¿Por qué? Porque todo aquel que predica un falso evangelio, llámese quien se llame, no, pero es que es tan buena gente, es que es carismático, ese pastor es puro amor, no es como el pastor Boris que son puras pedradas, ese pastor es puro amor. ¿Predica el verdadero evangelio? ¿Predica el verdadero evangelio? No, es maldito. Así de sencillo, hermano. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Es que usted es un resentido social. No, yo estoy predicando la Biblia, hermano. Anatema significa maldito. Aquel que predica un evangelio diferente al que nos enseñó el apóstol Pablo es maldito. No lo digo yo, hermanos. En la carta a los Filipenses Pablo le llamaba perros. Yo no he llegado hasta allá todavía. Carta a los Filipenses: perros que mutilan el cuerpo de Cristo, enseñando prácticas judaizantes. Tienes que circuncidarte, no puedes comer esto, no puedes comer lo otro. Y Pablo dice, eso es otro evangelio. Ese es el contexto en el que él escribió la carta a los Gálatas, hermano. Estaban los judaizantes allí. No, tienes que circuncidarte. No puedes comer esto, no puedes comer lo otro. Tienes que celebrar esto. Y Pablo le dice, pero a ustedes, ¿quién los engañó? Yo les enseñé el evangelio y ya lo abandonaron por seguir este legalismo judío. Malditos son, dice Pablo, así sea yo. Si viene el ángel Gabriel y les enseña otro evangelio, él también es maldito. Tenemos que dejar el buenismo, porque tenemos que ser celosos de la palabra de verdad. Ellos rechazaron esto, los efesios, porque deseaban oír la verdadera revelación de Dios, la palabra de verdad. ¿Por qué se le llama palabra de verdad? Porque es el que revela la verdadera condición del hombre. Es la palabra de verdad porque revela la verdad. La palabra de verdad no te dice, tú eres un campeón, Dios te ama, tiene un plan maravilloso para ti. No, la palabra de verdad dice lo que dice la Biblia. Eres un pecador, enemigo de Dios, estás muerto en delitos y pecados, Efesios 2:1. La ira de Dios está sobre ti porque tú pecas, en ti hay pecado. Perteneces a una raza caída y si no te arrepientes, Dios te va a juzgar por tu pecado y serás hallado culpable porque Él no tendrá por inocente al culpable. Esa es la palabra de verdad. Pero Dios es misericordioso y envió a su Hijo amado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Arrepiéntete, cree en Jesucristo para la salvación de tu alma. Pídele perdón de tus pecados y tendrás vida eterna y una nueva vida. Esa es la palabra de verdad. No, Dios tiene un plan maravilloso para ti. Vas a ser exitoso. Cabeza y no cola. Eso es otro evangelio, hermanos. No es la palabra de verdad. Por lo menos no la que enseña la Biblia y la que creyeron los efesios, por lo cual Pablo los está alabando. Ustedes oyeron y creyeron la palabra de verdad. ¿Cuál? El evangelio. El evangelio, versículo 13. El evangelio de vuestra salvación. ¿Qué es el evangelio? Una noticia buena. Evangelio literalmente significa buena noticia.
Les tengo una buena noticia. La frontera está abierta. Vamos a poder ir hoy a ver los alumbrados al malecón. ¡Qué buena noticia! ¿Normal? ¿Sí o no? Normal. Año 2023. La frontera se va a abrir. Gloria a Dios. Abren la frontera. ¿Por qué? Porque tenemos 8 años con la frontera cerrada. En el 2023 fue una buena noticia. Porque desde el 2015 hasta el 2003 la frontera estuvo cerrada. Entonces, primero, ¿qué tengo que tener yo en cuenta? La mala noticia, la mala situación, para después decir, qué buena noticia. Hoy en día, la frontera está abierta. No es buena noticia, porque todos los días está abierta. Pero en ese momento era una excelente noticia. Los ancianitos no tenían que pasar a pie para ir al médico, ni los hijos llevarlos en silla de ruedas para pasar por el puente. Ni tener que cargar una carreta para ir a hacer mercado al Escobal. No, ahora podemos ir libremente. Cristo murió por ti en la cruz. Qué buena noticia. No, eso no es una buena noticia. ¿Y por qué tenía que morir por mí en la cruz, Cristo? Para salvarte. ¿Salvarme de qué? De la condenación. ¿Y yo por qué iba a ser condenado? Yo no le hago mal a nadie. Yo soy bueno. No. Cristo murió en la cruz porque la ira de Dios estaba sobre tu cabeza. El cielo clamaba por tu cabeza. El infierno clamaba por tu vida. Lo dice claramente el apóstol Juan en Juan 3:36. El que cree en Él tiene la vida, pero el que rehúsa creer en Cristo no verá la vida, sino que la ira de Dios. La ira, hermanos. Dejemos de pensar en Dios como Papá Noel. Dios no es Papá Noel, hermanos. La ira de Dios está sobre Él. Todo aquel que no cree en Cristo es objeto de la ira de Dios, hermanos. La vida no es un parque de diversiones y mucho menos el cristianismo. No venimos al mundo a pasarla bien. La ira de Dios está sobre la cabeza de los incrédulos, hermanos. Esa es la mala noticia. Y la buena, Cristo vino y sufrió la ira de Dios en tu lugar. Si te arrepientes, serás salvo, porque Él pagó tu pecado. Esa es la buena noticia, pero primero hay que presentar la mala noticia. El evangelio de vuestra salvación. Entonces no basta con oír para ser salvos, ¿sí o no? No basta con oír. No basta con estar aquí presentes de cuerpo y que las ondas sonoras viajen a través del aire y penetren, pasen por nuestro oído externo, pasen por el oído medio, lleguen al oído interno y después lleguen al cerebro. Sí, oiga, sí. No basta con oír, hay que creer. Habiendo oído, habiendo creído. ¿En qué? En la palabra de verdad, en el evangelio de nuestra salvación. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso Pablo lo llama el evangelio de la salvación. No porque todo el que lo oiga sea salvo, sino porque cuando la persona recibe esa palabra con fe, creyendo que es real, la acepta en su corazón, reconoce que es la verdad, se pone de acuerdo con Dios, ahora ese evangelio se convierte, como dice Romanos 1:16, en poder de Dios para salvación. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Qué es el evangelio? El evangelio es un momento especial, un lugar espiritual, un momento especial, un lugar espiritual para un momento especial. No, hermanos.
El Evangelio es poder de Dios para salvación. Y por eso es que hoy vemos tantos profesantes en Cristo, pero que no se ve el poder de Dios para salvación. No se ven vidas transformadas, no se ven conciencias transformadas, no se ve lucha contra el pecado, no se ve un abandono del mundo y de lo que Él ofrece, porque nos vacunaron contra el verdadero evangelio. No, ahí va. Ahí vamos. ¿Para dónde vamos? ¿Cómo está todo? Bien, ahí vamos. ¿Para dónde? ¿Cómo estás? Luchando contra el pecado, porque el pecado no duerme. El enemigo es fuerte, astuto, inteligente, poderoso. Y todos los días tengo que tener la armadura preparada para pelear contra él. Pero el enemigo no solo es él, el enemigo soy yo mismo. Mi pecado, mi carnalidad. Y el enemigo no solo es él y yo. Hay un mundo que me asedia, hay un mundo que me ataca, hay una filosofía, hay redes sociales, hay información, todo un movimiento anticristiano que pretende hundirme. Tengo que estar, como dijo el Señor, velando, atento. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Pero nos centramos en la palabra salvación. No, el Evangelio, poder de Dios para salvación, soy salvo. No, pero no olvidemos, poder. ¿Tu vida ha sido transformada? No, entonces no recibiste el poder. Cuando Peter Parker fue mordido por la araña radioactiva, ¿qué recibió Peter Parker? Estos ejemplos, bueno, ese es el beneficio de ser predicador. Yo puedo poner los ejemplos que yo quiera y ustedes los van a entender. Cuando él fue mordido por la araña, ¿qué sucedió? ¿Qué recibió? Poder, ¿sí o no? Imagínense a Peter Parker contándole a la tía May: me mordió una araña y recibí poderes. ¿Qué poderes? No, pues, ahí voy. Ahí voy. Como recibir, una araña te mordió. ¿Tienes poderes arácnidos? Sí. A ver, ¿qué puedes hacer? ¿Puedes trepar las paredes? No. ¿Puedes expulsar telaraña? No. ¿Tienes super fuerza? No. ¿Puedes brincar? No. ¿Y entonces qué poderes recibiste? No, pues yo ahí voy. Y los creyentes hoy dicen haber recibido el poder de Dios para salvación. ¿Oras? No. ¿Lees la Biblia? No. ¿Te congregas regularmente? No. ¿Le sirves a Dios? No. ¿Y entonces qué poder recibiste? ¿Odias el pecado que antes amabas? ¿Rechazas al mundo? No. ¿Amas a Dios? ¿Amas a su pueblo, la iglesia? No. ¿Qué poder recibiste? No, ahí voy. Ahí voy. ¿Sí ven, hermanos? ¿Sí ven el punto? El poder de Dios transforma. Pero no solamente para dejar los vicios, porque algunas personas conciben la vida cristiana como que yo era marihuanero, ya no, yo era mujeriego, ya no, yo era alcohólico, ya no. No, tu carácter, orgullo, soberbia, falta de perdón. Si tú no perdonas es porque no has conocido el perdón de Dios. Porque no crees, porque el origen de ello es la incredulidad. No crees que en realidad Dios te haya perdonado. No crees que ese pecado que cometió Juanito contra ti tenga perdón. Y por eso no perdonas. ¿Te ha dado Dios un espíritu perdonador? ¿O sigues siendo duro de cerviz? Hermanos, escuchar no basta, se requiere una respuesta de fe. ¿Y qué fe? Pistis, plena confianza en Dios para salvación.
Plena fe. Algunas personas dicen, no, los marianitos tienen fe. ¿En qué? En la Virgen. Los musulmanes tienen fe. ¿En quién? En Alá y en Mahoma, su profeta. Los testigos de Jehová tienen fe. ¿En quién? En Charles Russell en sus escritos. No, hermano, eso no es fe. Eso es una creencia, una inclinación. Yo tengo fe que este año me va a ir bien. Eso no es fe. Pasa es que la palabra fe se ha vuelto coloquial y le hemos rebajado el significado. Yo sé que me va a ir bien. ¿Te vas de viaje? Sí. ¿Llevas caucho de repuesto? No. ¿Llevas herramienta? No. Pero yo sé que me va a ir bien. Chuchito me va a ayudar. Yo tengo fe. Eso no es fe, hermano. Eso es ser imprudente y jugar con la suerte y comprometer a Dios en algo que Él no ha dicho, porque Él no ha dicho que va a sostenerte en medio de tus imprudencias. ¿Qué fe? Literalmente, plena confianza en Dios para salvación. ¿Crees en Cristo? ¿Tienes fe? Es porque has depositado toda tu confianza en que Él te va a salvar, y eso implica que ya no hay mérito en ti. Porque si tú crees plenamente que Él murió suficientemente para salvarte, es porque tú ya no confías en ti mismo, porque consideras que lo que tú puedes hacer no vale nada, no alcanza. Por eso Él tuvo que venir a morir, hermano. Si yo, poniéndome una camisa manga larga y una corbata, pudiera ir al cielo, este Señor perdió su tiempo en la cruz. Si yo dejando de comer algo, comiendo otra cosa, me puedo ganar el cielo, esto es una pérdida de tiempo. Pero la cruz nos recuerda nuestra incapacidad. Él murió porque yo era un incapaz. Eso es creer en Cristo, hermanos. Y hay que darle a la palabra fe el sentido real que ella tiene. Conclusiones. La fe comienza con oír. Dios ha determinado que el único medio para ser salvos es creer en el Evangelio. No hay más medios para ser salvos. No, pero si yo pago promesas, si yo hago esto, no, hermanos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Nada de lo que tú hagas te puede salvar. Aquellas personas que constantemente están queriendo hacer cosas para agradar a Dios y comprar la salvación, están escupiéndole a Dios en la cara. Porque nuestro Señor Jesucristo ya pagó, y lo que Él demanda es fe en su sacrificio. Fe. 2. No basta escuchar. Hay que reconocer a Cristo como nuestro Salvador, pero también como nuestro Señor. Cristo me salvó. ¿Le has entregado a Él el señorío de tu vida? ¿Vives para Él? ¿Renuncias para Él? ¿Has renunciado al mundo, al pecado, a una de las cosas que te son lícitas? Yo escucho personas que dicen, por ejemplo, vamos a hacer una actividad el domingo en la tarde. No puedo ir, ¿por qué? No, porque el domingo es el día del descanso mío. Yo tengo derecho. ¿Que tú tienes derecho? O sea, tú le estás diciendo a Dios que tú tienes derecho. Tu derecho es ir al infierno. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte. El único derecho que tú y yo tenemos es ser juzgados por Dios y lanzados al infierno por causa del pecado que tenemos, que vivimos, que amamos. Hermano, ¿eres capaz de renunciar sin dolor a aquellas cosas que aún consideras que te son lícitas? Por amor a Dios. Alguien en cierta congregación decían, de una ofrenda que le duela. Si le duele, no es ofrenda. Yo veo lo contrario en la Biblia. A un Israel que daba con gozo y que Moisés tuvo que decirles,
eran tan dadivosos que Moisés les tuvo que decir, ya no traigan más, no traigan más, hay mucho. Hoy tenemos predicadores que dicen, de una ofrenda que le duela, si no le duele es porque no tiene fe. Otro evangelio, eso es otro evangelio. Tenemos que rendirnos a Él como nuestro Señor, porque Él es Salvador, pero también es Señor. Y Él no puede salvar sin señorear. Precisamente porque Él es el Señor es que nos puede arrebatar de las garras de Satanás. Pero si Él no es Señor, tampoco es el Salvador. Tercero, 2 verbos, oír y creer, son parte de un proceso ordenado y seguro. Porque como vamos a ver dentro de 8 días, oímos, creemos y somos sellados por el Espíritu Santo. Pero si yo no oí y creí, no soy de Dios, porque el Espíritu Santo no está en mí. Oí, tengo el Espíritu Santo, no. Oí, creí y ahora Dios vive en mí por su Santo Espíritu. La obra de Dios es clara de principio a fin. Aplicaciones para la iglesia en general. Debemos valorar la predicación del Evangelio y la enseñanza bíblica como medios por los cuales Dios nos habla. Hay personas que no quieren sentarse 45 minutos o 1 hora a escuchar un sermón, pero sí son capaces de estar en YouTube 1 hora buscando palabra fresca, revelaciones nuevas, buscando experiencias. No, hermanos, la Escritura es la única regla de fe y debemos darle a la palabra de Dios el honor que le corresponde. Es que a mí Dios me habla. Dios me dijo, hermano, si no te lo dijo a través de este libro, no te habló. Te habló tu carne, como el fariseo que oraba frente al templo. Decía, Padre, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. ¿Y qué dijo Jesús? No oraba a Dios, oraba consigo mismo. Y todo lo que tú crees que Dios te está diciendo fuera de este libro, no es Dios, es tu carne. La palabra es clara, Hebreos 1:1. Dios, oído, hermanos, Dios, habiendo hablado en otro tiempo. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Respondan, por favor. ¿Cuándo? En otro tiempo y de muchas maneras a nuestros padres por los profetas, visiones, profecías, sueños. ¿Cuándo? Hebreos 1:1. En otro tiempo. En estos postreros días, dice el autor, nos ha hablado por el Hijo. ¿Quieres oír la voz de Dios audiblemente? Lee la Biblia en voz alta, pero no me vengas con la carreta de que Dios te habla a través de sueños, a través de visiones, porque la Biblia es clara, hermanos. Eso era en otro tiempo. Hebreos 1:1, y no me lo inventé yo, está en la Biblia. Biblia que tú no lees, por eso sigues creyendo en sueños y revelaciones, porque no lees la Biblia. No la conoces, no te interesa. Te interesa tus sueños y tus revelaciones extrabíblicas o antibíblicas mejor. Está la fuente, está la sagrada palabra de Dios, la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación. Y tenemos que cultivar una actitud de escucha activa, no solamente que entre en las ondas sonoras por nuestros oídos, sino que llegue a nuestro corazón. Recibir la palabra y atesorarla en el corazón. Hermano, ustedes se sorprenderán que a veces uno enseña algo y le pregunta a la persona y no, ¿qué? No me acuerdo. ¿En serio? Pero te acuerdas de la película que fuiste a verte al cine, cómo se llama el protagonista, cuánto duró, de qué se trataba, cuál era la trama. De eso sí te acuerdas. Te acuerdas del nombre de los personajes de tu telenovela favorita, pero no te acuerdas de lo que se enseñó en la iglesia. Escucha activa. ¿Por qué? Porque la iglesia moderna se ha convertido en lugar de
bendecir a las almas con el verdadero evangelio para que sean salvos, la iglesia moderna se ha convertido en una fábrica de condenados. Se les hace sentir bien, se entretienen, una obrita de teatro, un concierto, todo chévere. ¿Cómo estuvo el culto? Lindo, hermoso. ¿Hubo palabra? No. ¿Se predicó a Cristo? No. ¿Se alabó el nombre de Dios a través de la Escritura? No. Solamente distracción, entretenimiento. Y las personas vienen a la iglesia y salen pensando que van rumbo al cielo y siguen en el infierno. Por eso hay que estudiar la palabra de verdad y predicar la palabra de verdad. Pase lo que pase, así la iglesia se quede vacía. Así la iglesia se quede vacía. ¿Cuántos discípulos tenía Jesús? Para los que hablan de, que la iglesia tiene que crecer, la iglesia tiene que crecer. ¿Cuántos discípulos tenía Jesús? 12. Y uno de ellos era siervo de Satanás, pero ¿a cuántos les predicó? A miles. 20,000 personas oyendo el mensaje de Jesús. Juan capítulo 6, 20,000 personas, porque eran 5,000 hombres, no se contaron mujeres ni niños, se calcula que eran 20,000, todos oyendo la palabra de Jesús. ¿Cuántos se arrepintieron? Díganme cuántos se arrepintieron. ¡Ni uno! ¡Ni uno! Y nosotros pensamos que porque una iglesia está llena, es porque allá está Dios. No, hermano, Jesús tenía 11. ¿Y saben qué? Esos 11 lo negaron, lo abandonaron cuando más lo necesitaba. Los números no son señal de la bendición de Dios. ¿Cómo ha crecido? Pastor Boris, la iglesia se duplicó. Para mí eso es irrelevante, hermanos. Éramos 80, ahora somos 100 y pico, mañana serán 100, 90, 50, no sé. Lo que importa es que se predique la palabra de verdad, porque el que da el crecimiento es Dios. No las estrategias. No, hermano, bájele, hay que predicar más suave porque si no la gente se molesta. Bueno, yo prefiero, como dijo John Hus, herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. Hay que predicar el evangelio, la palabra de verdad. Como creyente, pregúntate, ¿qué voz estás escuchando? ¿Cuál es la voz que más escuchas? ¿La del mundo? ¿La de los televangelistas modernos que ahora son influencers? ¿Son influencers? ¿O estás escuchando la palabra de verdad? ¿Cuál es la voz que estás oyendo? Se me cerró. Por ahí alguien dirá, gracias. No, aquí lo tengo, tranquilos. Gracias, se cerró. Espérate, todavía hay. Debemos pasar de la información a la transformación, hermanos. Aprendemos, sí, pero hay que vivir. Buscar la transformación a través de la palabra recibida. Porque creer no solamente es creer de boca, implica obedecer. Tú crees que Dios es uno, bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. ¿Cuál es tu fe? ¿La fe bíblica o la fe de los demonios? Que solamente cree y asiente intelectualmente. Sí, es verdad, sí, todo, sí, es verdad. ¿Está viviendo lo que crees? Recuerda, el evangelio no es cualquier cosa. El evangelio es poder de Dios. ¿Tienes el poder como el hombre araña? ¿O ahí vas? Ahí voy. Para la congregación hoy, debemos reconocer que el primer paso hacia la unidad es escuchar juntos la palabra de Dios. Nosotros estamos pasando por un proceso atípico, iba a decir anormal, pero de pronto alguien se puede ofender. ¿Cómo que anormal? Atípico. Una recepción masiva de hermanos. No 1, ni 2, ni 3. Bueno, si queremos llegar a la unidad como pueblo de Dios, debemos centrarnos en la palabra de Dios. No en las diferencias, que este no me gusta porque es pobre, este no me gusta porque tiene dinero, este carro es bonito y no me gusta, este anda a pie, este vive en tal parte, este habla así, este habla asado, este hace muecas, este no hace muecas. No, hermano,
Vamos a oír juntos la palabra de Dios si queremos llegar a la unidad. Porque Cristo es nuestro fundamento. Somos diferentes, mire al que está al lado, es diferente. A no ser que tenga el espejo al lado. Somos diferentes. Hay diversidad acá, pero algo nos une. Cristo es nuestro fundamento. Cristo es el fundamento de la iglesia, hermanos. Él nos une. De manera que más allá de tu experiencia, tus heridas, tus decepciones, las experiencias que hayas podido tener en otra congregación, no puedes olvidar que lo que te mantiene en pie es Cristo, porque Él es tu fundamento. Y mientras en esta congregación se predique a Cristo, si el día de mañana yo vengo aquí a pedirles plata, que van a ser millonarios y que entre más dinero den, Dios más les va a dar, que van a salir de aquí a comerse el mundo. Si yo empiezo a hablar esas cosas, hermano, les autorizo a que no vino Jefferson hoy. El Jefferson, el hermano Lemeso, suban acá y me saquen a patadas de la iglesia. Tienen que ser grandes, porque si son flaquitos de pronto no pueden. Tienen que ser grandes. Me saquen a patadas. Bueno, Elkin está haciendo ejercicio. Elkin. Me pueden sacar a patadas de acá. Si yo mañana me pongo a decirles que Dios los va a volver millonarios, que les va a conceder todos los deseos de sus corazones. Si dejo de predicar a Cristo y me pongo a hablar de cosas bonitas centradas en el hombre, los autorizo, hermano, me pueden sacar de aquí a patadas. Pero mientras se predique a Cristo, debemos permanecer unidos, hermanos, a pesar de las diferencias, porque somos el cuerpo de Cristo. Amén. Vamos a orar.